Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Hoy tenemos un programa mezcla de Sirviendo a la Humanidad y de Plenilunio. El título es Escorpio, la valentía del discípulo. Y tendremos una breve introducción al tema, Escorpio, la valentía del discípulo, luego leeremos unos párrafos, se abrirá un espacio de diálogo y finalmente realizaremos la meditación de Plenilunio. Escorpio, la valentía del discípulo, es un tema que hemos elegido para conversar por su relación con el signo de Escorpio y con el pétalo del corazón, el chakra cardíaco. El pétalo que se abre en Escorpio es el valor. Algunos sinónimos de valor podrían ser, porque no es una palabra que usamos en Argentina mucho, no sé, en España. Algunos sinónimos son coraje, valor, osadía, audacia, valentía, ¿no? ¿En qué se manifestaría la valentía del discípulo, por ejemplo? Todos los discípulos muestran valor, valentía y osadía para pasar las pruebas de Escorpio y para llevar adelante su vida de servidores mundiales. Blavatsky, Alice Bailey, Vicente Beltrán Anglada, Krishnamurti, Gorbachev, entre muchos otros ejemplos de discípulos, tuvieron que pasar por muchas críticas, persecuciones y todo tipo de rechazos y animosidades. Cada uno con su propia particularidad. Discípulos menores pasan por las mismas pruebas en un nivel, diríamos, más suave. Además, en el valor para descubrir los misterios de la vida, en la valentía para estar por encima de los vehículos inferiores de expresión, con el valor de estar apercibidos de los hechos, en la audacia de conocer lo que es el yo inferior o personalidad, y trascenderlo, de eso se trata Escorpio, en el valor para adentrarse en el silencio interior, como en el coraje para observar la realidad, la osadía para adentrarse en las avenidas silenciosas hacia el plano búdico. Ahí está todo el tema de hoy. Algunas preguntas que surgen, por ejemplo, ¿cuándo surge la valentía, la osadía en la vida de los discípulos, en la vida de cualquier ser humano? ¿Con qué cualidades está relacionada? ¿A qué miedos o pruebas nos tenemos que enfrentar? ¿Qué importancia tiene la atención? Bueno, vamos a leer unos textos y después conversamos entre todos. Se precisa un gran coraje, se precisa tener la audacia del argonauta del espíritu, del explorador de lo eterno, de aquella persona capaz de introducirse por aquellas sendas aparentemente estériles y resecas que guardan el gran misterio, porque estamos viviendo de las seguridades que nos presenta el medio ambiente. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada en la conferencia Aspirante Espiritual y la pérdida del miedo. La cualidad infinita de serenidad opera en los seres humanos grandes transformaciones internas, en el orden individual, ya que le presta al hombre valor y confianza en cada una de las empresas que intenta llevar a cabo. Es un fragmento extraído del libro de Vicente Beltrán Anglada, Estructuración débica de las formas. Las pruebas que presenta Escorpio. La atención, la serena expectación son las puertas a la alquimia del ser. ¿Cuáles son las pruebas? Las tres pruebas de Escorpio también conciernen a los tres aspectos del ser humano, cuando se fusionan y mezclan en el plano físico. Primero, la prueba de la apetencia, que constituye las predilecciones y tendencias naturales inherentes a la naturaleza animal, las cuales son principalmente tres:
el sexo, la comodidad física y el dinero como energía concretizada. Segundo, las pruebas conectadas con el deseo y el plano astral son de naturaleza más sutil, produciendo efectos automáticos en el plano físico. No son inherentes a la naturaleza animal, sino impuestas por la naturaleza de deseos, que también son tres: temor, odio y ambición o deseo de poder. Tercero, las pruebas de la censuradora mente inferior, que son orgullo, separatividad y crueldad. Recuerden que el peor tipo de crueldad no es de naturaleza física, sino más bien de carácter mental. Daos cuenta de una cosa, y lo he dicho antes, que una persona que no esté integrada en ciertos valores espirituales no puede comprender el silencio, el valor del silencio y la audacia que se precisa para entrar en silencio y permanecer en silencio sin temor a lo desconocido. Entonces, hay personas que quisieran saber lo que es el silencio y experimentarlo, y contestaos a vuestra pregunta, repitiendo: pero cuando sepáis lo que es el silencio, lo que menos preguntaréis será acerca del silencio. Este extracto pertenece a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El proceso iniciático. En primer lugar, uno tiene miedo, y usted piensa que debe desarrollar la idea del valor. Por lo tanto, persigue el valor, es decir, escapa del miedo, y a este proceso de escapar del miedo lo llama intrepidez, valentía, la cual se convierte en una virtud. Para mí, un hombre que persigue una virtud deja de ser virtuoso. Mientras que si usted comienza a descubrir qué es lo que causa el miedo, si no disimula el miedo mediante la idea de lo que piensa que es ser valiente, sino que procura descubrir cuál es la causa fundamental del miedo, entonces, en ese descubrimiento de la causa, usted no es valiente ni temeroso, está libre de ambos opuestos. Texto procedente de Krishnamurti, Obras Completas, tomo 2. Todos estamos preparados para esta senda. Solamente falta que nos autodeterminemos y que tengamos la suficiente valentía para penetrar con audacia en este reino misterioso que es el estudio esotérico. Es el que permite saber aquello que está más allá y por encima del intelecto. Palabras que pertenecen a don Vicente Beltrán Anglada en la conferencia La jerarquía espiritual en los seres humanos. Conclusión. Por todo esto podemos decir que se establece en el mes de Escorpio una gran oportunidad de permanecer en silencio y serena expectación, de comenzar a abrir o continuar abriendo el pétalo del valor dentro del corazón, entrar a recorrer el camino que conduce entre dos líneas de fuerza, dejando la dualidad y entrando en la no dualidad, asentándonos en el plano búdico en su cuarto subplano y a través de la experiencia de Samadhi equilibrar definitivamente nuestro sistema de vida. Todo esto podremos realizar cuando llegue el momento, acompañados por el Señor de Escorpio. Hay que ir poco a poco, estableciendo un proceso y realizando la transmutación que nos toca cada año, hasta llegar, algún año, a las más elevadas consumaciones que aquí se mencionan, sin ego, sin personalidad, sin yo protagónico, dejándonos llevar por la vida, simplemente. Bueno, hasta aquí los textos que hemos seleccionado para conversar sobre el coraje, la valentía. Y bueno, yo supongo que los compañeros tendrán muchas cosas que decir. Em, yo estaba reflexionando cuando leíamos las pruebas de Escorpio recién y un poco mirando hacia afuera, porque para adentro tenemos miedo, no tenemos valentía para mirar para adentro. Pero mirando para afuera y mirando la vida de los políticos, y cuando los políticos fallan, alguna de esas nueve pruebas está que no la han podido pasar, ¿no? Ahí cuando se habla de
de la ambición, por ejemplo, del dinero, la ambición de poder, cuando se habla de sexo, bueno, hay muchas de esas pruebas que a los políticos a veces los hacen caer cuando uno dice tan alto que está, uno idealiza a un primer ministro y bueno, y es humano como nosotros, ¿no? Y tiene sus defectos. Y, y bueno, entonces un poco preguntándonos los discípulos espirituales que queremos avanzar, ¿qué es la valentía? Em, a veces nos tienen acostumbrado con las películas que vienen de Hollywood, no sé si ustedes lo han observado, hay muchas películas que termina con un héroe que es valiente y que vence una tremenda situación y se convierte, uno solo que se convierte en héroe y salva todas las... Hay películas varias que terminan así, ¿no? Entonces, un poco con lo que decía Krishnamurti, ¿no? Cuando uno quiere ser un héroe, un valiente, y está con eso tratando de crear el personaje, bueno, evidentemente no va a llegar a nada, dice Krishnamurti, como siempre. Entonces, ¿qué les parece, queridos compañeros, todo este asunto de las pruebas de Escorpio y fundamentalmente del pétalo del valor de la valentía? Pues es un camino para precisamente asumir lo que es el bautismo, esa iniciación, esa segunda iniciación que prácticamente nos pone muy cerca de la jerarquía planetaria. Pero hay que tener en cuenta que esas pruebas, que teóricamente parecen sencillas en la práctica, como la causa está muy enraizada en la parte subconsciente humana, son muy difíciles de descubrir. El psicoanálisis hizo su trabajo, pero lo importante es que nosotros nos conozcamos en el día a día y sepamos que el guerrero es la capacidad que tenemos de decidir, el alma, y que donde realmente tenemos el problema es en la personalidad, porque todavía el alma no ha podido desplegar las alas. Por ahora es lo que quería decir. Bueno, hoy creo que podemos hacer 2 o 3 rondas, así que siéntanse libres de ir opinando, ¿no? Como les guste. ¿Quién más? Sí, pues estaréis de acuerdo de que siempre nos han dicho que para aumentar, desarrollar la voluntad, teníamos que estar sujetos a disciplinas o a autodisciplinas, y disciplinas de alguien que nos impone y nos fuerza a hacer algo. Y autodisciplina es que nosotros saquemos esa energía para poder enfrentar las cosas, para poder realizar las cosas que no nos apetecen, etcétera, etcétera. Pero cuando esto no podemos negarlo, que a veces haya funcionado, pero es algo impuesto, que se hace más o menos a ciegas. Pero también cuando se nos dice que la voluntad es conciencia de energía, recuerdo una definición de hace muchos años de Antonio Blay, de voluntad es conciencia de energía, es decir, que depende de la energía vital y de la conciencia. Entonces, claro, si observamos, muchas veces nos está fallando la energía vital, disminuye, y nos está fallando también la conciencia, o a través de la mente que nos desvía, que nos impide manifestar la conciencia. Por eso a veces, en un sentido psicológico, hay que trabajar la energía vital, aumentarla, y la mente, estructurarla y permitir que la conciencia pues vaya fluyendo, vaya expresándose. Pero si esto lo hacemos, llega un momento, habrá quien no lo necesite, que hay algo que está por encima de esto. Y es cuando comprendemos. A veces a la gente le digo, a que habéis pasado la experiencia de comprender algo, y al comprenderlo con cierta profundidad, ha venido la energía necesaria para abordar esa situación. Es decir, que cuando, incluso silenciando, como decimos muchas veces, la personalidad, y nos abrimos a lo superior, como hizo Hércules cuando no podía vencer a la hidra de Lerna, luchando con ella, entonces la levanta en el aire, lo cual simboliza pues ver desde una dimensión más elevada, desde una conciencia comprensiva más elevada. Buda decía que el mejor de los guerreros es el que vence sin luchar. Se refería a una lucha desde la personalidad. Y entonces, al abrirnos a esa comprensión, a esa intuición que está
por encima, hablando simbólicamente, de la mente, entonces nos llega esa energía no solo de comprensión, sino la energía suficiente para abordar. Por lo tanto, es cuestión de descubrir dónde estamos, qué es lo que necesitamos. Pero la valentía, pues a veces sin saberlo, nos surge y a mucha gente en el mundo para vencer obstáculos que parecían imposibles. Algo les viene. Esto ya es más complejo porque habría que ver cada caso. Pero en síntesis, hay varios niveles y según dónde nos encontremos podemos utilizar un otro para aumentar esa capacidad de iniciativa, de valentía para abordar lo que sea, el miedo, los obstáculos, etcétera, etcétera. En general, yo veo, y también por mí, que digo, bueno, voy a soltar esto, lo tengo claro, ¿no? Y al tiempo es que todavía no puedo, es que todavía no puedo. Es decir, que como que no hay esa cualidad de la valentía que viene de arriba, como dijeron, porque cuando esa viene, uno suelta lo que tiene que soltar y ni siquiera piensa que está siendo valiente, ¿no? Pues sí, lo cierto y verdad es que yo creo que habéis dicho algunas cosas que tienen mucho sentido. Para mí todo se reconduce a la visión. En tanto en cuanto no vemos, el obstáculo se puede reproducir incesantemente. El miedo está en nuestra naturaleza, forma parte de nuestra naturaleza emocional. Entonces, nuestra vida realmente es un enfrentamiento contra todos los obstáculos que significan pérdida bueno, o de alguna forma déficit o de lo que es sensación bueno, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la, con el deseo, con la necesidad de saberme yo algo y de poder conquistar las cosas que necesito, que se adecúan a mi forma de ver. Realmente el miedo se mantiene hasta el último momento de la última iniciación, porque hay distintas identificaciones con las que de alguna forma pues nos sentimos confortables y vivimos en nuestras pequeñas seguridades. Eh, Vencer los obstáculos es ser derrotados en los obstáculos. Hasta que no hemos sido derrotados en nuestra naturaleza superior y hasta que no hemos sido capaces de silenciarla, hasta que no hemos sido capaces de decir, bueno, ya no sigo por esta vía porque realmente no tiene sentido, es decir, hasta que el silencio no se impone a través de la propia conciencia, a través de la propia energía de la conciencia, mm, no se desarrolla la capacidad del poder, que es distinto de la voluntad. Podemos tener mucha voluntad, pero si no tenemos poder o las habilidades para vencer o para llevar a cabo los propósitos que tenemos, nos quedamos cojos. Entonces, la cuestión es decir, bueno, voy caminando de inseguridad en inseguridad, porque es que esta es una de las cosas que nos sucede. Cuando vamos venciendo los obstáculos, entramos en nuevos caminos, en nuevas metas, en nuevas fronteras y siguen apareciendo ante nosotros grandes inseguridades. De manera que al final hay un reconocimiento implícito en todo el proceso y es que no somos lo que creemos. Somos el alma y en el momento en que nos residenciamos en el alma e intentamos vivir como almas, vamos dando cuenta de que las fricciones, las dificultades, los problemas venían por una vivencia en una naturaleza del ser que había que trascender en la parte, digamos, bueno, de la personalidad, de lo que llamamos la personalidad. Por tanto, todo el proceso conduce a una visión y no sabemos muy bien cómo, cuando nos hemos rendido, esas fuerzas vienen a nosotros para seguir dando pasos, aun cuando estemos rodeados de nuevas inseguridades. Bueno, pues el tema que habéis mencionado, la inseguridad. Recuerdo que Vicente Beltrán Anglada, de la inseguridad, de la incertidumbre, cómo aprender a aceptar esa inseguridad y la personalidad que se siente separada, se siente pequeña, se siente incluso dividida.
busca seguridades. ¿Por qué? Porque no las tiene dentro de su mente, dentro de sus emociones. Y en esa personalidad, en esa mente concreta, en esas emociones más bien no trabajadas, distorsionadas o del astral o de ilusiones y de fantasías, ahí siempre hay miedo. Miedo a perder algo. Y a perder algo que nos haga felices, que nos haga plenos, que nos haga sentir bien. Pero es porque no tiene el foco bien puesto. Porque siempre si vamos buscando algo de fuera, que es lo que nos hace sentir bien y plenos y tranquilos, siempre estamos dependiendo de algo de fuera y ahí siempre va a haber un miedo. Entonces la valentía de aprender que no dependemos de nada de fuera, que podemos encontrar esa valentía dentro de nosotros mismos. Y como decíais, es contactando con un estado de conciencia superior al que normalmente y habitualmente pues las personas estamos centrados en ese pequeño yo. La valentía aparece cuando empezamos a ver la vida desde una seguridad que no depende del exterior, sino que depende del contacto con los valores que hay en nuestro corazón. Cuando contactamos con ese amor superior hay valentía. Cuando contactamos con la lucidez hay claridad, hay valentía. Cuando contactamos con esa voluntad superior que nos impulsa a actuar, a obrar según esa lucidez y según ese amor, es una tríada, la tríada superior. Entonces esa valentía desde la personalidad, pues siempre vamos a estar con los obstáculos. Y da igual cuánto hayamos leído de esoterismo, de libros sagrados en la personalidad siempre tendrá algún apego y miedos a perder algo, a no ser reconocida, a no ser valorada, a no ser... Entonces, ¿de dónde viene la valentía? Pues de ese contacto con esa esencia, con ese ser real, con esa alma que está en nosotros, que irradia sus cualidades y es la que nos hace sentir esa paz, esa plenitud, ese no estar al merced de lo que ocurre, sino vivirlo desde otro estado de conciencia. Pero claro, esto es muy bonito de decir. Luego en el día a día, pues cada uno tenemos nuestras historias personales que hay que mirar. Después también están a qué estamos apegados. Puede haber un miedo al conflicto, puede haber un miedo a hablar de determinados temas, puede haber un miedo pueden haber miedos que son que aparecen más fácilmente y los vemos. Y luego hay otros miedos más sutiles que a lo mejor ni nos damos cuenta y los tenemos. Por eso yo siempre digo, quiero ver lo que todavía no he visto de mí. Quiero ver todo lo que haya por superar, por mejorar, por ver. ¿Y cómo se ve? Pues observando en el día a día y soltando las ideas de lo que yo creo que soy, de lo que creo que es el otro, soltando, porque si no soltamos lo antiguo no podemos ver algo nuevo, ver algo diferente y siendo muy humildes, no creyendo que ya que estamos, no, miedos hay. Y la vida pues ya se encargará en cada momento de ir enseñándonos también mediante las circunstancias, mediante nuestras relaciones, mediante nuestras reacciones, que es a lo que todavía estamos apegados, tenemos miedo, hay que superar. Así que bueno, pues paciencia y adelante. Bueno, creo que el tema de la valentía está muy relacionado con la práctica del Agni Yoga. Y cuando nombramos la palabra valentía, la relaciono casi directamente con la atención, porque ya ustedes han mencionado que a través de esa atención podemos observar lo que sucede dentro nuestro y también lo que va sucediendo fuera y todas esas respuestas que podemos obtener para ir realizando ese camino evolutivo en el cual está el discípulo. Ahora, cuando el ser humano comienza a estar atentos
tiene esa atención más profunda. Quizás algunos dentro del ámbito esotérico dicen grados de atención o grados de silencio y van experimentando de qué se trata esto. Creo que la valentía en ese caso, o en esos casos de esta experiencia espiritual, estaría en poder realizar esa alquimia, quizás esa redención que se produce cuando el alma, eh, el yo superior, el ángel solar, da su influencia en la vida del discípulo, porque a partir de ahí hay una mayor claridad y la valentía está en esos casos en la fuerza que proviene del corazón y de la coherencia de ese proceso de simplificación que todo discípulo va experimentando. En vez de ir hacia más, va hacia menos, va hacia la sencillez, va hacia la atención, hacia el silencio. Bueno, pero hay que tener osadía y coraje para atravesar esos espacios de silencio donde todos esos ecos de la personalidad ya no existen. Entonces, descubrir esos pequeños misterios a través de la atención y a veces para aquellos que tienen la experiencia de la serena expectación, es como unida a esa energía del corazón, donde la ruta o el camino de estos discípulos que van atentos en este mundo también con suprema atención se va despejando. No obstante, hay muchas cosas que pasar, pero muchas veces hemos llamado vivir en el mundo sin ser del mundo. Bueno, eso requiere mucha valentía, mucho coraje y mucha osadía. Bueno, vamos a seguir conversando, entonces haciendo dos o tres ruedas más. Y yo me quiero enfocar en las pruebas de Escorpio del plano mental, que vuelvo a repetirlas, son el orgullo, orgullo que también se puede traducir como la soberbia, el que se cree superior, ¿no? Se siente soberbio, yo soy mejor que todos los demás, el orgullo ese mal concebido. La separatividad, ¿no? Es decir, cuando uno se siente separado de todos, en general, mientras no vivamos la no dualidad y darnos cuenta que somos parte de un solo ser y experimentarlo en nosotros mismos, en la vida, ¿no? Darnos cuenta un día que todo está unido, nos mantenemos separados, ¿no? El que es soberbio, por lo general se separa de todos los demás porque se cree superior y dice, este que no sabe nada, yo sí sé mucho. Y la crueldad, ¿no? La crueldad es algo que no solemos hablar de la crueldad, pero por ejemplo, aplicando estas tres pruebas del plano mental a los dictadores, ¿no? Los dictadores quieren estar por siempre en el poder, en esa ambición de poder, eh, todos los tiempos que sean necesarios. Si solo se puede ser presidente 2 periodos, modifican la constitución y siguen tercero, cuarto, quinto, sexto, y no me sacan aquí a alguien hasta que no vengan con todos los ejércitos del mundo, ¿no? Ese orgullo y esa soberbia de decir soy el mejor y tengo que manejar yo el país, ¿no? Aparte de que hay un montón de aduladores y de seguidores que lo adoran como si fuera un dios y le fomentan más el orgullo. Y bueno, y a veces hay otro sector del pueblo que ya no lo soportan más y se cansan porque es injusto, porque no da buena calidad de vida al pueblo y entonces empiezan a hacer manifestaciones. El dictador se siente separado de esos que están en contra de él y opinan mal de él y entonces larga la represión con el ejército o con lo que sea, ¿no? Y,
y la crueldad. En esos momentos de represión aparece también la crueldad y el dictador dice, bueno, si hay que matar 3 o 4, no importa, 30, 40, 100. Hoy mismo, hace poco, en un país allá en Medio Oriente, se ha visto la mayor crueldad que yo haya visto en toda mi vida, ¿no? No eran 3 o 4, o 100 o 200, eran miles, ¿no? Decenas de miles y algunos dicen que son centenas de miles. Y bueno, el orgullo, la separatividad y la crueldad, las tres pruebas de Escorpio en el plano mental en los dictadores están presentes siempre. Ahora, en nosotros que siempre se ha dicho, ¿no? El dictador que todos llevamos adentro. Y ¿cuántas veces no nos sentimos orgullosos y soberbios porque hemos leído algunos libros de esoterismo y nos creemos que somos más que los demás porque tenemos la memoria la memoria para recordar lo que hemos leído y repetirlo como si fuéramos nosotros lo que hemos escrito, sin embargo ha sido un maestro. Este, y bueno, la crueldad también puede aparecer no en la forma tan tajante como lo que he comentado, sino en que no nos importa si una persona sufre y nos damos la vuelta, total, nos sentimos separados, que se arregle. eh, está en todos lados estas pruebas. Em, Son 3 pruebas del plano físico, 3 pruebas del plano emocional y 3 pruebas del plano mental. Entonces se dice que la tercera iniciación se da cuando nosotros hemos superado y controlado todo lo que nos limita de esos 3 niveles. Así que pasar las 9 pruebas de Escorpio es un punto muy elevado, ¿no? Es como haber llegado al silencio de la personalidad que recién hablaban y que todo lo que viene de esos 3 niveles no nos afecta. Y entonces podemos vivir en un nivel muy elevado. Em, el trabajo de Hércules, que se enfrenta a la hidra de Lerma que tiene 9 cabezas. Hércules se arrodilla para levantar la hidra hasta donde el sol la toca y empiezan a debilitarse todas esas cabezas, las 9 pruebas, ¿no? Pero, digamos, ese agacharse de Hércules es la humildad. Y hay otro pétalo del corazón que es la humildad, que es una cualidad que nos ayuda a superar todas estas pruebas, ¿no? Y yo reflexionaba, esto que decimos nosotros, que en cada mes hay un ser muy elevado que se manifiesta a través de una constelación, en este caso es la de Escorpio. Desde tan lejos viene una energía que incide sobre uno de los pétalos dentro de nosotros, en el corazón, en el chakra cardíaca, y nos ayuda a abrir ese pétalo, ¿no? Del valor para enfrentar todas estas pruebas, las 9, o si tenemos alguna superada, las 8, las 7, las 6, los que sean, ¿no? Ir teniendo el valor de reconocer la prueba, de descubrir cómo se la vence y de vencerla, ¿no? Eso sí que es valentía no heroica de hacer cosas físicas, sino trabajar con lo interno es una gran valentía. Bueno, ¿qué más? Yo quería decir una cosa. En el tema de Escorpio, el tema del valor, el tema de la parte oscura, se toma una gran decisión. Voy a seguir el camino de la logia negra, con lo cual utilizaré la mente para prostituir el alma, prácticamente matarla, o quiero seguir el camino de la logia blanca y me quiero encaminar a la cima de la montaña. Esto que explicabas antes, Daniel, el secreto está en reconvertir la mente. ¿Qué pasa si no seguimos el camino de la luz? Pues lo que sucede es que la personalidad se engrandece a tal extremo que prácticamente nos presenta un panorama de la realidad que gira alrededor de nuestro punto de vista. Tanto es así que es el camino de la cristalización, el camino que ya aconteció en el primer sistema solar, desarrollo de la mente concreta hasta extremos inconcebibles y donde no hay un espacio para que tengamos ni dudas ni sobre todo un ramillete, un punto de luz. ¿Qué quiere decir punto de luz? Punto de luz del alma, la que está más allá de la materia. No se trata de ir en contra de la materia, sino conocer la relación del espíritu con la materia.
Si la prueba de Escorpio no se supera, Vicente, el tibetano, en el Tratado de Astrología Esotérica, el tema de Escorpio habla de 9 vidas, también las 9 cabezas, 9 encarnaciones. Yo escuché una vez a Leonor decir en una charla con el Joan Martí, que eran muchas encarnaciones trabajando Escorpio para poder pasar la prueba. Evidentemente, fácil no es, pero es que el problema radica en que no somos conscientes de la envergadura y sobre todo de la capacidad que tenemos de matar a través del pensamiento. Y digo matar, de destruir, no construir. La meditación esotérica nos enseña a construir formas correctas, pero la personalidad hace lo posible por no seguir ese camino. Es tan complejo que necesitaremos seguramente vidas de reflexión para apartarnos de ese sendero que sí que nos da seguridad personal, pero como almas estamos muertos. Se diréis para hablar muchas veces. Yo quiero decir una cosa. Los escorpios tienen una mirada muy penetrante, muy intensa, y en algunos se ve un brillo que dicen los que entienden que es el brillo de Sirio, porque a través del sistema de Sirio nos llegan esas energías a la Tierra. Matar con la mente, eso que dijiste, matar con la mente, eso es una crueldad. Puede ser inconsciente o puede ser consciente, ¿no? Pero ¿cuándo se mata con la mente? Bueno, pues, cogiendo esto que acaba de decir Daniel, matar Sí. con la mente puede ser pues lo que muchos dictadores hacen. A lo mejor no son los que directamente aprietan el gatillo, pero ordenan con Ah, su mente, con su palabra, con su poder, que otros hagan eso. Sabemos de miles de asesinatos, los que hemos pasado, los que por la edad conocemos las dictaduras que hemos pasado en determinados países, sabemos de características psicológicas que se ciñen, aunque no nos haya implicado directamente digamos, la crueldad directamente. Estamos hablando de luz, la luz del alma, y eso es así. Pero la luz del alma, cuando se expresa, entre otras cosas, una de las que más tiene que controlar es el deseo. Si nos damos cuenta en estas 9 cabezas que estamos hablando de la hidra, que son 9 tentaciones o aspectos, el deseo, a mi entender, está en todas. Fijaos que cuando el sexo está descontrolado es el deseo del cuerpo astral, del cuerpo emocional, está deseando canalizar esas energías. Cuando buscamos la comodidad, deseamos estar cómodos, evitando pues la responsabilidad de hacer cosas que a lo mejor no implican tanta comodidad. El dinero es el deseo del dinero, no el dinero en sí se puede utilizar maravillosamente, es el deseo. Luego, el deseo de poder, que también se expresa así. El placer, si el placer que está en la búsqueda del deseo es el placer, se busca el placer que da poder, de poder controlar a otras personas, poder decidir esto, lo Déjame hago. que te haga un comentario. A veces nosotros miramos los millonarios, yo ahora miro los millonarios de España, ¿no? El que tiene Mercadona y demás, que tiene tantos miles de millones de euros en su cuenta, pero quiere más, y quiere más, y quiere más, y eso no para. Es como un deseo que tú dices ahí imparable, ¿no? Mm, sí, y fijaos en el miedo. Cuando tenemos miedo es un rechazo a una situación amenazante. Siempre el miedo casi siempre es al futuro, a algo que creemos y deseamos escapar. Deseamos no tener miedo porque no es placentero. Incluso en las personas que buscan por placer espectáculos de miedo, no. Eso habría que analizarlo en profundidad. Así que el odio, por ejemplo, el odio es un rechazo que a lo mejor nosotros nos cuesta entender. Existen muchas personas, quizá los que estamos aquí escuchando este programa, etcétera, pues no odiamos. Pero hay otra palabra que es rechazo. Sí, seguramente en algún grado, aunque sea pequeño, estamos rechazando. Cuando una persona opina de modo opuesto o hace ciertas cosas, nos viene esa tentación, que a veces es sutil, es bajita, el rechazo a las personas. Entonces a lo mejor decimos yo no tengo odio, pero a lo mejor tenemos un rechazo
que es una disminución del odio, que desearíamos que esa persona no hiciera eso, no que desapareciese quizá. El orgullo también es el deseo de sentirte el placer de sentirte superior a otras personas, es el ego, la personalidad que en sí todavía tiene eso. Y la crueldad, pues seguro que decimos, yo no soy cruel, las personas que nos rodean, no. Pero la crueldad es un estado muy duro, muy fuerte, pero es un deseo de eliminar, de hacer daño, de acabar, de distanciar aquello que no nos gusta. Por lo tanto, la aceptación es lo contrario. Cuando vamos teniendo más luz, la aceptación es lo contrario del rechazo, lo contrario del deseo. Es aceptar que aunque no estemos de acuerdo, están ahí esas personas, esos seres humanos que, en fin, que ya irán cambiando cuando tenga que ser. Bueno, tenemos unos minutitos más. ¿Quién más se apunta a la conversación? Sí, yo quería comentar que haciendo un poco hincapié en el tema de la visión, el problema es la visión de la personalidad, desde dónde vemos o si vemos como el alma o si estamos intentando aprender a situarnos en esos planos más elevados. Para mí una de las cuestiones más preocupantes es todo aquello que me separa de los demás, en cualquier forma. Estas pruebas de Escorpio, en definitiva, son la cárcel de la personalidad. Y lo contrario sería la libertad. ¿Hasta qué punto soy libre de todas estas tendencias, de todas estas atracciones? Porque no olvidemos que nuestros cuerpos inferiores están compuestos por esencias elementales de distintas naturalezas y cuanto más inferiores son estas, más nivel de atracción o de repulsión existe en nuestros cuerpos y por eso funcionan de alguna manera como, como las gunas, como la naturaleza sustancial de la naturaleza sustancial, la sustancia de la naturaleza que nos conforma. Y esto es importante porque muchas veces vemos gente que es incapaz de salir de determinadas esferas, de determinados comportamientos, de determinadas tendencias. Tiene una tendencia a la atracción terrible hacia esas formas que son limitantes. O diría yo también hasta qué punto somos nosotros atractivos hacia lo superior. Hasta qué punto esa atracción, esa atractividad es el amor, es la unidad, la tendencia a la unidad, la forma en que vemos la unidad. Y me parece especialmente preocupante en cuanto a una de las formas de la crueldad es la crítica. ¿Hasta qué punto somos críticos con todas las informaciones que nos llegan del exterior? Sea porque vemos un noticiero, un telediario o cualquier tipo de información, cualquier tipo de input que nos llega, tenemos que saber estar en una posición de observador silencioso para entender qué es lo que estamos percibiendo y no responder inmediatamente con una forma separativa, con una forma de orgullo, de separatividad, de crueldad, de crítica, de algo que en última instancia nos separe. Es mejor hacer un silencio y decir no entiendo por qué sucede esto que hacer un comentario rápido que al final implica una condena y una sentencia. Y esa sentencia es separación. Y entonces eso es encerrarnos más dentro a nosotros en nuestra propia cárcel. Pues sí, la verdad que es muy, muy buen consejo el mantener ese silencio, siempre que surja de la comprensión y no del miedo, porque a veces hay que hablar, hay que decir la opinión y no es sencillo cuando estamos rodeados que a lo mejor de personas que sabemos que piensan de otra manera o tienen otras inclinaciones, hasta qué punto tenemos esa valentía de decir lo que necesita ser dicho. Y yo creo que pues yo admiro muchas personas ahora mismo dentro de Israel o en Palestina, esas personas que están alzando su voz contra lo que consideran injusto y a lo mejor por eso pues van a la cárcel o Dios sabe qué, ¿no? Pero tienen la valentía porque yo creo que eso nace de ese contacto con el alma, de ese contacto con lo que uno ve que es correcto y lo tiene que manifestar así
porque, porque siente que es lo justo para la sociedad, para el ser humano, Entonces, pues bueno, recuerdo a esas personas, ¿no? Que están con mucha valentía diciendo cosas que a lo mejor nosotros o yo misma no me atrevería a decir y otros entiendo que es necesario que se diga. Y también un recuerdo, estos días ha fallecido Iván Oliveros Sella y a mí me ha venido a la mente algo que dijo en uno de sus internados que tiene que ver con el título del programa de hoy. Y es que él de joven tenía muchos miedos. Entonces él identificaba el miedo y iba por el miedo. En vez de huir, ¿qué me da miedo? Me da mucho miedo pues un cementerio por la noche, un lugar oscuro y se iba ahí. ¿Qué me da miedo? Las alturas. Pues se iba a un rascacielos y se ponía en la cornisa a mirar hacia abajo. ¿Qué me da miedo? Hablar en público. Pues me pongo a hablar en público delante de un montón de personas, ¿no? Entonces identificó qué es lo que le daba miedo y fue a enfrentarse directamente, porque todos los miedos es una emoción más, es algo que está en la mente, son unos patrones que llevamos, puede de otras vidas, puede que de esta vida, de nuestra educación o de quién sabe qué. Y entonces el poder mirar cara a cara al miedo y poder estar sosteniendo la sensación o la emoción del miedo sin huir, creo que es muy interesante. Ahí está la valentía. Hay una frase que dice, la valentía no es no tener miedo, la valentía es poder vivir ese miedo con conciencia. Y todos estamos llamados a pasar esas pruebas que tendremos todos los días de cualquier cosa, circunstancia adversa en la vida que nos dé miedo y poder traspasarlo desde ese punto neutro, desde esa calma, desde esa quietud, y si reconocemos la emoción, simplemente también la vivimos sin más y no intentamos evadir nada de lo que nos ocurre. Hay ciertas personas que no hablan de temas porque no quieren el conflicto y ahí nos cristalizamos y no podemos evolucionar, no podemos romper nuestras cristalizaciones. No hay que tener miedo a hablar, perdón, a hablar de nada, sino hablarlo desde el punto correcto, justo y en el momento adecuado. Bueno, hablando de las pruebas de Escorpio, que no solamente se pasa individualmente, quizás también se pasa como sociedad, como distintas sociedades, como países que existen en el mundo. Eh, hay, hay quienes también ayudan a quienes están intentando pasar todas estas pruebas de Escorpio, ángeles planetarios a nivel de seres humanos, corrientes comunes, los ángeles del equilibrio, del propósito iluminado, nuestro ángel guardián que nos ayuda a pasar bastantes pruebas. Eh, Así que dentro de todo esto que estamos conversando, que todos estamos experimentando, sepamos que no estamos solos para pasar esas pruebas de Escorpio, ni cualquier prueba que vaya presentando la vida. Sencillamente hay que estar un poco más atentos para darnos cuenta cuál es la prueba que se va presentando en cada momento y saber que tenemos esta ayuda, al menos seguro que muchos han experimentado de nuestro propio ángel guardián. Seguro que nos iluminará en ese momento de decisión para saber qué es lo correcto, cuál no es, o ver qué prueba se está presentando en cada momento. Todos estamos evolucionando, estamos cambiando, estamos aprendiendo, estamos sirviendo como cada uno puede. Lo que me parece que tenemos una oportunidad muy grande, todos los seres humanos en este momento, es que hay mucha precipitación de estas energías, pero a la vez hay otras energías
muy positivas que pueden ayudar a toda la humanidad si los seres humanos nos damos cuenta nada más. Es decir, si aprendemos a estar un poco más atentos y no dentro de toda esa miasma a veces que rodea a los seres humanos. Bueno, estemos más atentos, esa es la propuesta que dejo, porque realmente la atención nos abre, bueno, un nuevo paso en la conciencia. Bueno, el pétalo de la humildad, que cuando está abierto, la humildad es la capacidad de ver la realidad, sobre todo dentro nuestro. Entonces si hay un poquito de humildad y hacemos la meditación de silencio, como se mencionó hace un rato, eh, y miramos adentro qué pensamientos hay y qué emociones hay, surge en la meditación de silencio, observando con eh, la humildad que es una cualidad que permite neutralizar la soberbia espiritual, ¿no? De creer que nosotros ya somos perfectos, sino que la humildad te hace ver qué prueba de Escorpio todavía no pasaste. De las 9, decir, aquí tengo esto, aquí tengo ambición, por ejemplo. No tendré la ambición de poder de un dictador, pero tengo ambición de eh, dominar o sobresalir en un grupo y no me lo estaba viendo, pero la humildad me lo hace ver. Y entonces la valentía de reconocer los defectos a través de la humildad y después la valentía de dejar eso que nos limita, elevándonos cada vez más en el silencio hasta los niveles superiores, es un trabajo que cada uno de nosotros está haciendo y puede hacer para llegar a la tercera iniciación. Y entonces, cuando se pasan las 9 pruebas de Escorpio y se llega a la tercera iniciación, donde ya la personalidad no molesta más, no hay ningún obstáculo que vencer, sino que los hemos vencido a todos, nos transformamos en discípulos avanzados, ¿no? Que tienen una mayor responsabilidad de servir, porque el discípulo cuando deja atrás la personalidad ya no tiene ambiciones personales, entonces solo quiere que la humanidad esté mejor y se convierte en un discípulo en alguna área del vivir humano, ¿no? Entonces, aquí estamos. ¿Alguien más quiere decir algo para terminar esta conversación? Ya estamos en hora de ir a la meditación, pero ¿alguien que le quedó algo? Pues nada. Bueno, vamos entonces a la meditación. Bueno, nos vamos a preparar ahora para esta meditación de plenilunio. Empezamos como siempre con unas respiraciones conscientes. Inhalamos conscientemente y al exhalar se va relajando el cuerpo físico, se va preparando para acompañarnos de manera callada en esta meditación. Nos disponemos ahora también a observar nuestro mundo interno, cómo están nuestras emociones. ¿Hay algo que se haya removido? ¿Algo que pugne por salir, por expresarse? Simplemente observamos. Y cuando sea el momento ya lo atenderemos. Ahora simplemente vamos a dejarlo pasar. Al igual que si hay algún pensamiento, lo dejamos pasar. Y simplemente la atención está en observar desde ese punto más elevado que podamos. Esa observación, esa atención trae paz. Una paz que surge del corazón. El corazón que está unido
a nuestro ángel solar, que es nuestra guía, nuestra inspiración, nuestro maestro interior, que siempre está presente, incluso cuando tenemos miedo, pero no lo vemos en esos momentos. Hace falta respirar, acallar, conectar. En esa paz, en ese silencio o amplitud internas nos conectamos a todos los seres humanos que están haciendo meditaciones estos días, desde cualquier religión, desde cualquier filosofía, simplemente desde la buena voluntad, porque sienten la necesidad del mundo y obran en consecuencia. Nos unimos a ellos, sentimos la fuerza de todas las almas que trabajan unidas para revelar una nueva era. Junto a ellas y a través de nuestros ángeles solares realizamos esta meditación. Comenzamos. Meditación, dejar penetrar la luz. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Y pronunciemos juntos el siguiente mantra. Soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Ahora, con la imaginación creadora, proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran rama de Sanat Kumara, y luego hacia el Cristo, en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo dentro de la periferia del gran rama, la jerarquía, abiertos a las energías extraplanetarias de Escorpio que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios, Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción.
Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y el amor, buscando exteriorizarlos en la tierra. Ahora todos juntos reflexionemos sobre el pensamiento simiente que dice así: que el grupo permanezca en serena expectación contemplando a Shambhala. Que el grupo permanezca en serena expectación contemplando a Shambhala. Que el grupo permanezca en serena expectación contemplando a Shambhala. Empleando la imaginación creadora, visualicemos la luz, el amor y la voluntad al bien afluyendo a todo el planeta, descendiendo desde Shambhala hacia la jerarquía, hacia el Cristo, hacia el nuevo grupo de servidores del mundo, hacia los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes y hacia los centros físicos de distribución. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia del gran Rama y pronunciemos juntos la afirmación siguiente. En el centro de total amor, yo permanezco.
Desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. De acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptadas, visualicemos el trabajo inmediato que debe y puede realizarse para preparar la reaparición de Cristo, el instructor del mundo, y para el establecimiento del plan de Dios en la tierra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y se selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Pronunciamos 3 veces la palabra sagrada.
Gracias, Daniel, por la meditación. Y terminamos ya el programa de hoy con un recordatorio. Os esperamos el próximo miércoles para compartir de nuevo este programa de Sirviendo la Humanidad por Radio Mantra FM a las 13 horas de Argentina, 17 horas en España. Y el tema será la ley de jerarquía evolutiva. A ver de qué va a ir este programa. Vicente Beltrán Anglada habla de la ley de la jerarquía en diversas ocasiones. Hay una conferencia con este título, el concepto de ley de jerarquía. Que haya una jerarquía evolutiva es algo natural. Desde las pequeñas partículas del átomo hasta las colosales galaxias se despliegan infinitos estados de conciencia. Y siendo diferentes, todos están íntimamente interrelacionados, siguiendo un orden que podemos reconocer y agradecer en su sabiduría. Cada ser, desde los aparentemente inanimados, tiene su importancia y función dentro del todo. Existe una unidad, una fraternidad subyacente, compatible y armónica con la ley de jerarquía. De todo esto vamos a hablar porque la jerarquía tiene a veces mala prensa y vamos a ver el lado positivo, el lado bueno, el lado de la jerarquía en la evolución. ¿Alguna cosita más queríais comentar? No, eso que está bueno que hablemos de esto porque nosotros siempre referimos a los maestros como los englobamos a todos como la jerarquía espiritual y tenemos un concepto de todos los maestros que trabajan por la humanidad, ¿no? En cambio, la palabra jerarquía está relacionada con el autoritarismo de los políticos, de a veces de las iglesias o de la gente autoritaria. Y tener una jerarquía evolutiva es tener un estado de ser, ¿no? Entonces cada uno está en su lugar y todos nos cooperamos con todos para que mejore la humanidad, el proceso evolutivo. Bueno, los esperamos el miércoles entonces con el tema la ley de jerarquía evolutiva. Y si quieren seguir viendo videos como este, espirituales o de meditación de plenilunio, pueden aceptar las sugerencias de pantalla o entrar en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Nosotros desde aquí les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.